Está bien comprender cómo fue el propio Estado el que engendró el principal movimiento de crimen organizado y cómo es el propio Estado y los estados latinoamericanos a través del prohibicionismo, a mi entender, quienes además al narcotráfico le dan el petróleo latinoamericano, que es la cocaína, ¿no? Sí, no, y para que la gestionen libremente. El petróleo latinoamericano, que es la cocaína, qué interesante. Pero es verdad, porque lo que pasa es que muchas veces la sociedad espera que a los marginados queden por los bordes y no se organicen y queden como solos. Y lo que pasa es que cuando empezás a marginar a tanta gente, se forma una sociedad paralela, con sus propias reglas. En el 92, en San Pablo, justamente lo que sucede, y así se funda el primer Comando Capital, es que hay un motín carcelario enorme y entran y limpian a 200 presos, ¿no? O sea, limpian de una a 200 presos y a raíz de eso se arma el primer Comando Capital, que tiene estructura partidaria además. O sea, hablan del partido. Hablan como si fueran un partido y tienen estructura de partido, ¿no? Pero bueno, todo esto viene a colación porque el primer comando, a ver, en lo que es la salida, la ruta desde Colombia, Perú, Bolivia hacia Europa, como ya sabemos, la gestiona el primer tramo la gente de Marcet, ¿no? Y el segundo tramo, desde la mitad de Brasil y ya entrado a Rivera, ni que hablar, la gestiona el primer Comando Capital, ¿no? El primer Comando Capital son los mismos que hace un mes y medio entraron a una base aeronaval en Rivera, volaron durante 4 horas para rescatar a un narco en Paraguay, o sea, hacen ese tipo de cosas y yo estaba investigando. De las primeras reglas son como los que estamos afuera ayudamos a los que están presos. Así que también el tema de, los metemos presos, qué divertido, ya está, se terminó el problema, es bueno, falso. ¿Y a qué viene todo esto? Viene todo esto a que este domingo se hace una de las incautaciones más importantes en términos de cantidad de cocaína de la historia del Uruguay. Son 2 toneladas 200 kilos. En términos de la cantidad de cocaína incautada, obviamente es casi un récord. Creo que hay un caso de 2.350 por ahí. Esto surge, según fuentes policiales, yo no sé si está publicado en la prensa, pero surge a raíz de una llamada que se realiza el viernes. El Ministerio del Interior no estaba haciendo una trazabilidad de este operativo, que se le adjudica a los Albín del Cerro, según la prensa, repito, no a los Albín de Villa Española, que son Albín diferentes, digo por las dudas. Pero bueno, a mí no me importa, la verdad, a qué banda local es que le tocaba este operativo. Yo no me meto ni hablo de las bandas locales. Lo que sí, hay una realidad que el Ministerio del Interior no estaba siguiendo una pista tras de esto, sino que le llega una llamada el viernes de alguien que había trabajado en el operativo, ¿no? Y que tenía información muy precisa respecto a dónde estaba estas 2 toneladas de cocaína, ¿no? Que estaban en una chacra que se había comprado hace 1 año y medio. ¿Y eso no suena como que las entregan para distraer? No, yo pensé lo mismo al principio, pero ¿sabes a qué suena en realidad? A que es alguien de la cadena de mando o de distribución que no le pagaron. Y se calentó y te quemó. Porque para distraer no te entregan 80 millones de dólares, que ahora vamos a ver cuánto vale. O sea, porque el valor de esto colocado al sur de Europa son 80 millones de dólares. Sí, pero viste cuando para pasar cocaína, tipo, te la esconden en soja, capaz que claro, tipo, en esas 2 toneladas hay soja cortando. No, porque ya identificaron que hay 2 toneladas posta. ¿Probaron todos los ladrillos? Sí, fue personalmente el ministro del Interior a hacer un test y dijo, esta es boliviana. Bueno, continuando, porque, a ver, llegó Narcos Casas para hablar de cosas relevantes y no les quiero robar demasiado tiempo, tampoco al invitado. Lo importante es lo siguiente. Yo creo que el ministro del Interior y el Ministerio del Interior se apura, ¿no? Porque lo que terminan agarrando es, con el cariño que se les puede decir, a 4 perejiles, ¿no? O sea, una pareja con sus 2 hijos y a 2 posibles testigos, que era lo que hicieron en el Pozo, ¿no? Pero con tal de no perder el acopio y la noticia de haber agarrado, y de también Negro, que precisaba rápidamente tener una buena noticia, sobre todo de un golpe al narcotráfico, que fue su síntesis en realidad, y ahora vamos a ver si esto fue realmente un golpe al narcotráfico, que lo fue porque, a ver, esto alguien tiene que pagarlo, ¿no?
efectivamente, o sea, el que estaba a cargo del operativo tiene que pagar por esto, pero si no aparece su cuerpo descuartizado en breves es porque tiene capacidad económica para pagarlo, ¿no? Y también quiero ser bastante explícito con esto. Cuando se piensan en los dispositivos de... A ver, vos entrás a... El mecanismo de ingreso de la cocaína, a ver, hay un negocio con llave en mano que te dan a vos, que es, yo vos te dejo por $8.000 el kilo en Libramento, en la frontera con Brasil, ¿tá? Del otro lado, te la dejo a $8.000 el kilo, ¿tá? Y vos me la dejás en alta mar, en Montevideo, para que el PCC la pase a buscar, ¿tá? Quien se encarga de todo ese operativo se queda con el IVA, ¿tá? Y quiero ser explícito con esto, ¿por qué? Porque de los $8.000 que se vende el kilo de cocaína, de los $8.000, 1.000 se los queda Uruguay por la gestión del almacenamiento y el tránsito, ¿no? Esto es bastante relevante porque estamos hablando de que supera el 20% del valor del producto, ¿no? O sea, básicamente Uruguay se queda con el IVA de la cocaína del tránsito hacia Europa, ¿no? Para que entendamos cuánto riega esto en la economía informal, ¿no? Y no solamente riega en bocas y demás, que son pocos, porque es verdad que... Informal hasta que se lava. Porque también hay muchos inversores de traje y corbata que ponen guita en negro porque tiene un rate, esto inmediato, de mucha plata. Vos imaginate, a ver, yo quiero entrar con... sí, qué conexión ganadera. Claro, entrás con 10 lucas y te vas con 50 al año, o sea, es un negoción. Entonces, el punto de que Uruguay, por el rol que tiene, le esté robando, digamos, el IVA a la cocaína en el tránsito desde Colombia hasta Europa, me pone muy triste porque habla de el impacto y el volumen económico que eso tiene en la economía informal y en la economía criminal uruguaya, que incluye desde guardianes, cuidadores, gente de traje y corbata, lavadores, la familia esta, por ejemplo, ¿no? Que le pagan, que compran una chacra. Bueno, todo eso son chirolas en realidad. Pero bueno, es importante entender el mecanismo, que es que a vos te la dejan del otro lado de Rivera, vos tenés que gestionar cómo entrarla, ¿tá? Que es muy fácil. Yo, de hecho, haciéndolo en el documental varias veces fui desde el Libramento hasta el medio de Uruguay sin pasar por un solo control aduanero. Y luego de eso lo que tenés que hacer es acopiarla hasta que te avisen que están los merguleadores disponibles. Merguleadores es buceadores. Son los buceadores. Buzos, digamos. Los buzos del PCC. Los buzos del PCC son tipos especializados que lo que se encargan es de infectar los contenedores en alta mar. ¿Cómo? Bueno, tienen dos mecanismos. Uno es en acuerdo con el dueño del buque y otro es soldando abajo del buque 1 o 2 toneladas de cocaína. Lo cual es increíble por la capacidad técnica y financiera que tiene el PCC para pagarle tal vez a los mejores buzos de Brasil para que vayan a acá nomás, ¿no? O sea, pues estamos hablando de Delta del Tigre, o sea, esto estaba en Punta Esperillo, ¿no? Entonces, vos para quedarte con ese IVA, digamos, de la cocaína tenés que llevarla hasta los merguleadores, ¿no? Desde Libramento hasta acopiarlo un tiempo, hasta que te avisen. Bueno, vos gestionás, alquilás algo, se lo dejás a alguien, contratás cuidadores, ¿no? Porque también es una economía que requiere mucho cuidado. Y luego, en una balsita de pescadores, bollones con GPS y las tiran a 4 o 5 kilómetros de la costa con el PCC avisado. ¿Tá? Ese es el mecanismo que es bastante interesante, ¿no? Porque en realidad es un negocio redondo, ¿no? En un año te llevas... A ver, esto estamos hablando de que el valor colocado en destino, que es Europa del Sur, son 80 millones. En Europa Central son 120 ya, ¿no? Pero, o sea, vos se lo vas a la mafia italiana o albanesa, que es la que te lo agarra en Europa del Sur, se lo das por 80 millones y de los 80 millones te quedás con el IVA, ¿no? O
O sea, es un negoción, ¿no? O sea, Marcos, te quedás con 15 tenedor millones. encontrado en cocina, el narcotráfico es un buen negocio. Pero sí. es un buen negocio para las bandas locales uruguayas. Y Ese es mi obvio. punto. Porque cuando se habla de las bandas locales uruguayas, se habla como de clanes familiares. Y yo lo que quiero decir es que de los 80 millones, se iban a quedar con 15 millones los tipos. Una familia uruguaya. Dejá Y de ahora- darle ganas a la gente de traficar, Marco. No, bueno, madre. porque yo ahora les quiero decir por qué no deberían traficar. Y la verdad, otra vez hablando de narcotráfico, Marcos, sí, pero a ver, mi tema no es particularmente con ustedes, chicos, que trafican, que yo entiendo que ustedes tienen un rol en la sociedad que se ha ido derivando por el prohibicionismo que impuso la DEA y que ustedes, bueno, nada, obviamente les dejaron un negocio tan lucrativo que efectivamente hacen uso de ello para desarrollarse como economía informal. Yo me pregunto qué piensan los Y los libertarios comprendo. de esto. Los conservadores están muy en contra. Pero, o sea, el mercado lo pide, el Estado no te debería poner reglas. Tipo, si sos liberal, libertario, Sí, absolutamente. ortodoxo, deberías estar a favor. ¿Puedo, No deberías ¿puedo preguntar? Diga, Sí. diga, Para el Chino. próximo Diga, Chino. programa o en el Sí. momento, tipo, la visión de Petro como presidente de Colombia con la cocaína y las drogas, porque como que él tiene una visión más de legalizar todo, ¿no? Es No que, sé. es que tiene mucho sentido y ahora vamos a ver por qué. Hay una realidad que Claro. Uruguay no puede legalizar solo porque le falta la materia prima básicamente. Claro, va, pero Colombia ya está en otro nivel. Claro, pero aparte pensás un acuerdo regional y un consenso político y social fuerte porque se te va a venir abajo todos los acuerdos comerciales, o sea, es Sí, es ir en contra de Estados Unidos. Dark Side, claro, sí, sí. Pero bueno, si querés una comparación, Chino, por ejemplo, ¿sabés cuánto sale una tonelada de carne? ¿Cuánto? Sale $5.200, ¿tá? Una tonelada de cocaína sale 500.000, ¿no? O sea, estamos hablando de que la sustancia cocaína versus carne se multiplica por 1.000, ¿no? Pero bueno, en Uruguay seguimos formando vacas, lo cual está bien, me parece bien. Mi punto es el siguiente. Yo comprendo, respeto y entiendo que tiene una deriva histórica el desarrollo del narcotráfico, sobre todo por el Plan Colombia y demás. Hay elementos del estatuto del PCC que me representan más que la Constitución uruguaya. Por ejemplo, el manifiesto del PCC dice: donde hay dominación siempre habrá lucha por la liberación y el fin de la opresión. Donde hay violaciones de los derechos siempre habrá gente luchando en nombre de la resistencia, de la igualdad, por lo que nuestra misión es mantener una paz sólida y duradera. No sé, artículo 2 del estatuto, la lucha por la libertad, justicia y paz. O sea, los entiendo, chicos. Ahora, creo que deberían pagar impuestos. ¿Tá? Ese es mi punto. Creo que debería registrarse en el Estado, ser literal, tener que pagar tributos y ver lo que es emprender en Uruguay. Yo creo que ahí se van a desmotivar bastante. No, pero hay una realidad que en la medida de que todo esto sigue siendo ilícito y le dejamos el petróleo de América Latina, que es la cocaína, al crimen organizado, bueno, a cada tanto incautamos. Y esta vez incautamos 2 toneladas que tienen valor de destino, y ya llegó al final, de 80 millones de dólares. ¿Qué son 80 millones de dólares en Uruguay? Usted se preguntará, vecino, vecina, señor, señora, blandengue, blandenga. 1% al 1% estás No. hace rato ahí. Es el 0,1% del 1%, porque el 1 del 1 son 800.000. No, pero digo, ya, Son ya 800 estarías discutiendo si te sacan el 1% hace rato. Con 20 toneladas de cocaína, a valor turco podemos hablarlo ahora, 20 toneladas de cocaína, obtenemos lo mismo que grabando al 1% con un 1%. Pero bueno, no estamos preparados para esa discusión todavía, tampoco para la que plantea Abdala y PCNT de ponerle un impuestito del 1% al uno más rico. Pero bueno, ¿qué significan 80 millones de dólares? Significan una telarena, significan 5 hospitales del Cerro, significan 10 magnolios, pero como no soy del rubro no voy a hablar del tema. Significan 680 kilómetros de rutas construidas según el presupuesto de la calle Pou. Significan 40 escuelas de tiempo completo que podrían albergar a 800 gurises. ¿No? Esa es la medida, porque cuando dicen ¿cuántas escuelas se podría construir con Bueno, eso? escuelas de tiempo completo, tipo. Es lo que la gente se pregunta, ¿cuántas Claro. escuelas? ¿Y cuántas son?
¿Cuánto dijiste? 40 para... Fíjate, no tenemos ni niños, pero 40 escuelas. 40 escuelas de tiempo completo, o sea, escuelas modelo tipo Escuela Villa García, ¿no? Podríamos construir 200 de esas, que más o menos tienen 200... ¿40 o 200? No, tienen 200 estudiantes. Ok. 40, o sea, sería para 8.000 niños con escuelas de tiempo completo. Solamente con esta incautación, ¿no? Con una de las que vemos, ¿no? Pero seguimos. Podríamos construir 200 viviendas de interés social, tipo edificio Ventura en Tres Cruces, ¿no? Para 200 familias, perfectamente. Un montón de centros de rehabilitación, la verdad. Podríamos construir 10 sedes de la UTEC como el Centro Tecnológico de Durazno, ¿no? Solamente con esta incautación a valor de mercado mayorista, ni siquiera minorista. Sin cortar la cocaína, chicos, sin ¿Cuántas cortarla. veces podría pagar la deuda, la multa histórica UPM? Muchísimas. De $210.000. Sí, no, tipo... No vas a hacer cuentas. UPM podría derramar soda cáustica en el río Uruguay con lo que incautaron el domingo, pero lo vamos a destruir porque moralmente está mal, porque estamos en contra. Y quiero aclarar, no me fumo a los merqueros, sí. Decime, Nico. ¿A quién la querés vender? ¿A quién se la querés vender? ¿Vos no viste la demanda que hay de falopa en el mundo, Nico? ¿La querés legalizar? Regularizar. Pensar otro esquema, porque en la humanidad siempre estuvo, de hecho, en la ley seca, que se hace en el 2530 en Estados Unidos, cuando Estados Unidos prohíbe el alcohol, lo que hace Uruguay a través de ANCAP es decir, ok, hagamos Portland y alcohol. Digo porque Aparte, bueno. también la cocaína, perdón, esto ya capaz que es Sí. personal, pero yo siento que como... No, pero ¿Personal en qué como que sentido? la droga, en el sentido de que como justo la droga que hacemos en Sudamérica es como la edad más demonizada y que tiene más prejuicios a nivel... Porque es de latino, pero el MDA recula, Claro, el y de MDA... repente, Ok, Galeano. LSD, todo, pero- Las venas abiertas de la cocaína en América Latina, pero hay Las algo de venas eso. abiertas para Hay- la heroína, nada más, porque para la cocaína Sí. no les gusta, ¿eh? Sí, no, total. mentira. Mi última reflexión, porque ayer hablaba con una persona que sabe muchísimo del tema y que para mí es un referente en términos de antiprohibicionismo, me contaba que Felipe Calderón, que fue presidente en México, durante 2006 y 2012 le destinó $40 millones a la lucha, al combate frontal al narcotráfico y construyó un hospital por 40 millones. Y en otra lectura uno podría haber dicho que se perdió de construir 1.000 hospitales, dando una lucha frontal contra el narcotráfico, en donde murieron 120.000 personas y 40.000 personas siguen sin ser identificadas todavía porque fueron tiradas en fosas, ¿no? Eso es la lucha frontal al narcotráfico, que es lo que nos vende la DEA y lo que yo creo que como sistema mundo tenemos que empezar a repensar por lo menos alternativas al desarrollo en ese sentido.